Oye, Ernesto, ¿me prestarías 20 pesos? Es que quiero dejar propina, pero creo que ya no tengo cambio. Pues claro, Dismara. Oye, pero qué espléndida estás el día de hoy. Tu bebida solo costó 40 pesos. ¿Vas a dejar el 50% de propina? Bueno, pues es que es una propina muy bien ganada. El servicio estuvo excelente, ¿no? Ya no seas codo, préstame 20 pesos. Bueno, a ver, te los voy a prestar porque sé que seguramente esas monedas se van a convertir en una necesidad satisfecha. ¿Cómo que una necesidad satisfecha? Sí, esos 20 pesos se intercambiarán por un bien o servicio. Tal vez los utilicen para comprar un litro de leche o para pagar el pasaje del camión. Entonces, se cubre la necesidad de alimento o de transporte. Ah, claro, así como yo los intercambié por un buen servicio, ¿no? La diferencia es que tú no estabas obligada a hacer ese intercambio. Las propinas no son obligatorias. Pues no lo son, pero esas propinas son la parte importante de los ingresos de muchas personas, ¿no? En eso tienes razón. Y si no hay ingresos, pues no podríamos consumir. Actividad esencial para satisfacer nuestras necesidades. Todo está conectado. Si yo no gano dinero, no puedo venir a tomar mi cafecito de la mañana. Si dejo de consumir, el dueño de la cafetería va a tener menos ganancias. Y si tiene menos ganancias, va a dejar de darle trabajo a los meseros y va a dejar de comprar a los productores de mi rico café oaxaqueño. Oh, sí. Y si deja de comprar a los productores, ellos tendrían que disminuir su producción. Y si disminuye su producción, pues habrá desabasto de café. Lo que aprovecharían aquellos que sí están produciendo café para darlo más caro. Y si está más caro, ya no podré comprarlo. Ay, no me puedo quedar sin mi café. Ay, espera, Dismara. Estamos imaginando un panorama muy drástico, aunque sí, tienes razón en que todo está conectado. De hecho, este panorama de desabasto es el resultado de una falla en el delicado equilibrio de la economía, A ver, vayamos por partes. ¿Qué cosa es la economía y cómo que está en equilibrio? La economía estudia cómo una sociedad organiza sus recursos, que generalmente son escasos, para satisfacer sus necesidades. Pero también nos referimos a la economía cuando hablamos de todas las transacciones que realizamos. Por ejemplo, al comprar un café o al dejar propina en un restaurante. Ah, ya entiendo. Las transacciones son el intercambio de dinero por productos o servicios. Y todo el conjunto de ellas debe mantener un equilibrio porque los recursos son limitados. Los recursos son limitados, pero nuestras necesidades son ilimitadas. Ahí es donde entra la economía como ciencia, al estudiar cómo se administran esos recursos y en qué condiciones. Entonces la economía la hacemos todos. Tomar la decisión de comprar o no un producto afecta directamente a su precio. A ese fenómeno se lo conoce como oferta y demanda. Noticia de última hora. Estamos viviendo una escasez mundial de microchips. La producción de millones de dispositivos electrónicos está en peligro. Desde celulares, computadoras y televisores, hasta autos y aviones necesitan de los microchips. Una importante compañía de vehículos detuvo su funcionamiento por falta de microchips durante 10 días, ocasionando una disminución en la producción de automóviles. Muchas fábricas de microchips cerraron por la pandemia, creando un gran desabasto. Por otro lado, las personas compran cada vez más artículos electrónicos, celulares, pantallas, tabletas y computadoras. Es una noticia muy alarmante, ¿no? Pues ¿de qué están hechos los microchips que no pueden construir más? Recordemos que los microchips son circuitos electrónicos construidos en placas de silicio, un material semiconductor que aumenta o disminuye el paso de la corriente eléctrica bajo ciertas condiciones. Entre más complejo es el dispositivo electrónico, más microchips necesita. El 60% de los microchips proviene de Taiwán, lugar en donde la pandemia ha afectado a muchas empresas, impidiendo que regresen a su producción habitual. Además, Taiwán vive una de las peores sequías de su historia, lo que provoca escasez de agua necesaria para la fabricación de microchips. Otro factor preocupante en esta crisis de microchips es que estos no son fáciles de fabricar. Se requiere de una industria altamente especializada para ello. ¿Cómo ves, Ernesto? No tenía idea de las implicaciones que puede llegar a tener algo tan pequeñito como un chip en la economía. Qué interesante, ¿no? Estaba pensando en cómo describir toda esta situación en términos matemáticos, ¿eh? Pues con un modelo matemático. Los modelos matemáticos nos permiten describir, entender y predecir los fenómenos. Este fenómeno es muy complejo, ¿eh? Hay muchos factores involucrados. Sí, pero acuérdate que los modelos deben mostrar la relación entre las variables más importantes, porque si consideramos todas, va a ser un modelo inmanejable y, por lo tanto, muy poco útil.
Tienes razón, ¿eh? Hay que pensar en términos prácticos. Por ejemplo, un modelo económico que describe la producción de microchips en Taiwán debe considerar la escasez de materia prima como el agua. Pero no es necesario que considere lo que provoca esa escasez, al menos no para entender cómo se comporta la producción. Sí, aunque si nos fijamos únicamente en las cantidades y las cifras de las variables, sin entender la realidad alrededor de ellas, la economía va a dejar de ser una ciencia social. Por eso la economía se auxilia de la econometría para hacer la abstracción de la realidad al modelo matemático y comprobar su veracidad. Me suena a medir. ¿Medir la economía? Los fenómenos económicos son altamente complejos por la cantidad de sujetos involucrados, especialmente porque es difícil predecir cuál será su comportamiento a lo largo del tiempo. La econometría es una combinación de economía matemática, teoría de probabilidad y estadística, así como de teoría económica y datos reales. Al comparar los modelos económicos con los que se observa en la realidad, podemos desechar aquellos modelos que están demasiado alejados de lo observado. Uno de sus métodos de modelo son las series de tiempo, que utilizan directamente la información tomada de la realidad. Una serie de tiempo es una secuencia de datos numéricos que se asocian a un momento específico. El análisis de series de tiempo tiene como objetivo entender la dinámica o estructura temporal de las variables económicas. Este estudio permite obtener pronósticos de los fenómenos a partir de identificar patrones. Por otro lado, la econometría también busca modelar el comportamiento económico de sujetos individuales. A esta rama de estudio le llamamos microeconometría. Esta última analiza fenómenos como la decisión de un consumidor para elegir un producto sobre otro, o cómo un trabajador distribuirá su tiempo entre el cuidado de los hijos y sus actividades laborales. Actualmente, la econometría cuenta con una gran cantidad de datos con los cuales elaborar pronósticos o probar modelos. La econometría es una herramienta muy importante para tomar decisiones o evaluar las políticas de un país. Hola, soy Ángel Huerta, soy economista. Actualmente trabajo en Grupo Financiero B por Más. Y bueno, pues me encanta lo que hago porque la economía te hace entender muchísimas cosas, te da muchísimo sentido común y bueno, también te ayuda a que puedas ayudar a otras personas. Entonces, me encanta lo que hago. Para construir un modelo económico necesitas dos grandes cosas. Por un lado, necesitas conocer la teoría económica, que es este cuerpo, es este conjunto de ideas que anteriormente otros economistas, otros intelectuales ya han desarrollado sobre algún fenómeno en específico. Y bueno, también por otro lado necesitas saber matemáticas, saber estadística, conocer métodos cuantitativos para poder interpretar en el lenguaje universal, que son las matemáticas, los fenómenos que te interesan modelar. Bueno, la realidad es muy compleja. Por la naturaleza misma del hombre es muy compleja y muy difícil de entender así en bruto. Entonces, lo que hacemos los economistas es abstraer esa realidad y quitarle todas las cosas difíciles y complejas que no se pueden modelar. Y bueno, tomamos esa abstracción y a partir de eso trabajamos e interpretamos la realidad. Entonces, el modelaje justamente es lo que te permite abstraer u obtener la información fundamental de la realidad económica que por definición no se puede modelar y bueno, ya sobre eso trabajas, interpretas la información y luego tus resultados de tus experimentos, observaciones, pues ya las regresas a la realidad compleja. Pero bueno, en otras palabras, el modelaje sirve para abstraer una realidad que es compleja y con ello, bueno, pues interpretar de manera más sencilla los fenómenos económicos que son complejos. Para hacer modelos económicos, además de conocer economía teórica y estadística, bueno, también es necesario saber programar, saber manejar grandes cantidades de bases de datos. Necesitas también trabajar con probabilidad, con estadística, porque bueno, al final el modelaje, si bien son métodos rigurosos, matemáticamente estrictos, bueno, pues siempre hay un margen de error.
Entonces, necesitas dominar bien la estadística, la probabilidad y las herramientas cuantitativas para que este margen de error sea el mínimo posible. Sí, claro. Bueno, un ejemplo clarísimo es el de la inflación. La inflación es una subida de precios al consumidor que es sostenida y generalizada. Y bueno, pues es muy relevante para las personas porque la inflación te permite saber cuál es el poder adquisitivo real de las personas. Entonces, a mayor inflación, menor poder adquisitivo tienen las familias. Entonces, bueno, los economistas, este fenómeno le damos seguimiento, lo modelamos, hacemos pronósticos de la inflación y a partir de la inflación, de estos pronósticos y de este modelado de la inflación, las autoridades monetarias toman decisiones de política monetaria que permiten continuar el cuidado del poder adquisitivo de los hogares. Entonces, bueno, el modelaje sirve justamente para ayudar a las autoridades monetarias a preservar el poder adquisitivo de las personas y que, bueno, las familias y los hogares puedan seguir comprando bienes y servicios. Hagamos un modelo de la producción de microchips en Taiwán, ¿vale? Oye, perfecto. Sí, sí. A ver, ¿tienes algo con qué escribir? Pues en la servilleta, ¿no? Ajá. Sí, Ahí. ¿tienes plumones? Sí, aquí traigo. Perfecto. Ay, Dinmara, vienes con todo, Siempre vengo armada y preparada. Muy bien. A ver, ¿qué variables vamos a considerar? Pues a ver, según la noticia de los microchips, la industria en Taiwán se detuvo porque los trabajadores tuvieron que detener sus labores debido a la pandemia. Consideremos a los trabajadores y a la maquinaria de la empresa como nuestras variables, ¿vale? Muy bien. Entonces, tomemos una función F, que será la producción. Esta depende de K, que es la capacidad que tiene la empresa de hacer microchips, y L, que serán los trabajadores. Muy bien. Una función de dos variables. Aunque la verdad preferiría que solo fuera una variable. ¿Qué te parece si, para simplificar nuestro modelo, dejamos a K fija, que no cambie? Muy bien. Voy a trazar una gráfica. Su eje horizontal será para la variable L y el eje vertical va a ser la producción, ¿ok? Ahora, hagamos un análisis cualitativo de la producción, ya que no tenemos datos numéricos. ¿Qué pasaría si tenemos L igual a 0? Es decir, que no haya trabajadores. Pues la producción sería 0, ya que nadie usaría ni la materia prima ni la maquinaria. Entonces pondré un primer punto en el origen. Ahora, ¿qué pasa si aumentamos el número de trabajadores? Pues pensemos que hay 10 máquinas y que en cada una un trabajador puede construir un microchip por hora. Entonces, si tenemos 10 trabajadores, podríamos producir 10 microchips en una hora. Colocaré otra marca en el punto 10,10. A ver, ¿y si aumentara el número de trabajadores al doble? Pues 2 trabajadores pueden ayudarse y construir un microchip en cada máquina en la mitad del tiempo que si lo hicieran ellos solos. Recordemos que el número de máquinas K no cambia. Ok, 20 trabajadores construyen 20 microchips en una hora. Pondré otra marca en esta coordenada. Con 20 trabajadores hay una buena producción. Y si aumentamos los trabajadores a 3 por máquina, ¿tendremos el triple de chips? Idealmente así sería, pero en la realidad sería un caos. Acuérdate cuando hacías equipo en la escuela. Trabajabas mejor con un solo compañero que con 2. Esa situación se presta más a la desorganización o a que nos pongamos a platicar, Dinmara. Yo creo que los trabajadores estarían todos amontonados trabajando y la producción caería a 10 chips por hora. Qué interesante modelo obtuvimos, Ernesto, ¿eh? Y únicamente con información empírica. ¿Te imaginas cómo será un modelo con más de una variable? Pues no solo me lo imagino, ¿eh? Este tipo de modelo puede ser descrito con la función Cobb-Douglas, que consideraba la variación en los insumos, la tecnología del trabajo y el capital necesario para producir. La matriz de insumo-producto es una representación simplificada de la economía de un lugar que refleja cómo se generan y usan los bienes y servicios. Fue creada por Vasily Leontief, ganador del Premio Nobel de Economía en 1973. Su principal objetivo es permitir a los economistas predecir la producción futura de cada industria, para así satisfacer la demanda de diversos productos. La tabla muestra la demanda interna de un país en 3 sectores:
agricultura, manufactura y servicios. Cada valor representa una fracción de 1,000,000 de pesos. Estos valores forman la matriz insumo-producto o matriz A. También sabemos que la demanda externa para cada sector está descrita por la matriz D. El modelo de insumo-producto nos dice que, para calcular la producción total X, requerida para satisfacer la necesidad de cada industria y la demanda externa, debemos restar A a la matriz identidad y calcular su inversa, para después multiplicar el resultado por D. Recordemos que este tipo de cálculos se realizan aplicando álgebra matricial, resultando en la matriz de producción total X. La función de Cobb-Douglas es una función de producción. Las funciones de producción son expresiones matemáticas que nos describen todas las cantidades posibles que puede producir un país, considerando parámetros de capital, de trabajo, de tecnología. Entonces, bueno, la función Cobb-Douglas de producción es una función en específico que te ayuda a estimar cuál va a ser el Producto Interno Bruto, por ejemplo, de un país en un momento específico, variando estos parámetros. Es decir, por ejemplo, cuánta producción va a generar mi economía, si tenemos más capital y menos tecnología, o si tenemos más trabajo y menos tecnología. Entonces, bueno, variando estos parámetros mediante la función de Cobb-Douglas es como obtenemos estimaciones de la actividad económica. Las matrices de insumo-productos son muy importantes, son herramientas analíticas que usamos los economistas para saber cuál es la conexión y el grado de conexión entre los sectores productivos de una economía. Por ejemplo, la industria papelera, ¿a qué otras industrias les provee sus productos? En este caso, por ejemplo, la industria del papel surte a industrias como la industria de los higiénicos, la industria editorial para los libros, la industria educativa para las cosas que se imprimen. Entonces, incluso la matriz insumo-producto nos permite ver cómo están relacionados los sectores productivos consigo mismos, porque hay productores de papel que le venden a otros productores de papel. Entonces, es una herramienta que usamos los economistas para saber qué tan conectada está la economía consigo mismo y entre sectores productivos. Pues depende mucho de lo que estás trabajando, pero bueno, para datos económicos, para modelar series de tiempo, que son, bueno, pues series económicas, tenemos al INEGI, tenemos a Banxico, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Economía, pero también si quieres hacer econometría espacial, pues puedes acceder a información de los catastros, si quieres trabajar con datos poblacionales, puedes trabajar con datos de la CONAPO, puedes trabajar con datos de Coneval, pues incluso hay organismos internacionales y también agencias que proveen información económica que también se proveen información y datos para poder trabajarlos. Por ejemplo, a nivel internacional, datos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, y bueno, también hay otras instituciones de ámbito privado que también se pueden, dan a conocer cifras, datos que se pueden utilizar para hacer modelos econométricos. Por ejemplo, las empresas que cotizan en bolsa, la misma bolsa de valores publica algunos datos. Entonces, depende mucho de cuáles son los propósitos de la investigación, pero bueno, pues a grandes rasgos son estos. Bueno, pues hay tres fenómenos en particular que a mí me impresionaron mucho y los tres están relacionados con la pandemia. El primero de ellos es el precio internacional de los energéticos. Cuando fue el punto más crítico de la pandemia, pasó algo que jamás había pasado en ningún registro y que incluso los manuales de economía te decían que era imposible, los precios negativos. Pero bueno, en el punto más crítico de la pandemia, hubo un gran confinamiento, la gente se quedaba en sus casas y ya no demandaba gasolinas para sus autos,
el transporte ya no necesitaba más insumos, pero la industria global seguía produciendo muchos combustibles. Entonces, bueno, una menor demanda y una oferta excesiva, bueno, pues eso desplomó los precios y de hecho en abril de 2020, que es cuando ocurrió esto, bueno, pues los precios llegaron incluso a terreno negativo, que bueno, pues para mí fue algo muy, muy impresionante. Otro evento que me impresionó mucho también fue un indicador que se llama las solicitudes semanales del seguro de desempleo en Estados Unidos, que bueno, son los registros de cuántas personas en Estados Unidos piden este subsidio por desempleo, que bueno, alrededor en promedio se solicitan 250,000 solicitudes cada semana, pero justamente en el momento más crítico de la pandemia, pasamos de 250,000 en promedio a 3 millones, marcando un máximo histórico, y a la semana siguiente otros 3 millones, sumando en total 6 millones de solicitudes por seguro de desempleo en Estados Unidos, que también fue algo muy, muy fuerte. Y bueno, por último, las autoridades monetarias tienen fechas fijas en donde hacen sus anuncios de política monetaria, donde dicen en cuánto van a fijar las tasas de interés. En el caso de México es el Banco de México, pero bueno, pues son decisiones que son transparentes y en este sentido, pues ya tienen un calendario fijo donde se hacen estos anuncios de decisión de política monetaria. Bueno, pues en el momento más crítico de la pandemia, las autoridades monetarias se reunieron de forma urgente y bueno, pues anunciaron recortes extraordinarios en la tasa de interés, que fuera de calendario y así súper urgente. Entonces también fue algo muy impresionante. Yo creo que pues estas tres cosas fueron los eventos que más me han sorprendido, porque bueno, sobre todo porque los viví en tiempo real, en primera fila, y bueno, pues rompieron paradigmas en muchos sentidos. Bueno, para estudiar economía es necesario naturalmente entender matemáticas, estudiar matemáticas, no solo estadística, que es lo que ya comenté, sino también necesitas cálculo, necesitas álgebra, necesitas análisis real, necesitas incluso geometría para hacer las gráficas correctas. Entonces, bueno, pues en algunas doctrinas económicas, en algunas tradiciones de la economía misma es una aplicación matemática. Entonces, la matemática es de suma importancia para el estudio de las matemáticas y bueno, pues es importante estudiar también, darle mucha prioridad a las matemáticas si se quieren dedicar a la economía. Ahora me doy cuenta de la capacidad que nos proporcionan las matemáticas para poder representar la realidad de forma abstracta. Y que lo digas, ¿eh? Es tan poderosa que no solo podemos construir la realidad con ecuaciones, sino que lo hacemos. Bien podríamos incluso predecir el comportamiento futuro de muchos fenómenos, ¿eh? Como todos esos fenómenos económicos. Hasta hace 20 minutos no era consciente del impacto de todas las interacciones monetarias en el mundo. Ahora que sé todo lo que implica hacer una sola de nuestras compras, pues ya no las haré tan a la ligera, ¿eh? Pero bueno, ¿qué te digo? Somos impredecibles, mi hermana. La microeconometría podría crear un modelo para ver si tú comprarás el café helado o el té de manzanilla. Bueno, ya. A ver, Dimara, ten los 20 pesos, deja la propina y vámonos. Pedimos la cuenta hace 30 minutos y seguimos aquí. Ay, ya sé. ¿Qué tal si la próxima vez platicamos de cómo modelar matemáticamente la oferta y la demanda, eh? Que quede como reto para todos. Muy bien. Haz este programa con nosotros. Participa con Jóvenes en TV, un espacio de reflexión y construcción de conocimiento. Visítanos en jovenesencasa.cep.gov.mx. Únete a la comunidad de Jóvenes en Casa en Facebook y vuelve a ver nuestros programas en el canal de la Subsecretaría de Educación Media Superior en YouTube. ¡Hasta pronto! Adiós, Dimara. Vámonos porque... Cafecito. ¿Me llevo tu café otra vez o no? No.